Ya le explicaba que precisamente el gobierno mexicano ha presentado distintas demandas en cortes estadounidenses. Algunas de ellas han sido desechadas a nivel de corte de circuito. Me refiero al caso de Massachusetts, por ejemplo. Pero ya se encuentra una de las demandas en la Suprema Corte de Estados Unidos. Y por eso le agradezco a César Gutiérrez Pliego, abogado especialista en Derecho Penal y de Seguridad Nacional. César, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en este noticiero. Voy directo porque ya hemos visto que la demanda del gobierno mexicano ha sido derrotada en algunos niveles, pero ya está en la Suprema Corte. ¿En dónde estamos parados en este momento y cuál es el cronograma que podríamos ver para la demanda en los próximos meses? Víctor Hugo, te saludo, buenas noches. Mira, como bien lo comentas, igual que en México hay diferentes instancias, hubo una demanda que se presentó, en primera instancia fue desechada esa demanda, hubo una apelación y la apelación ya llegó hasta el Pleno de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde se va a discutir un asunto que tiene que ver suma importancia, porque el gobierno de los Estados Unidos, en este caso las armerías, ellos siguen mencionando que no pueden quitar uno de estos derechos fundamentales que está dentro de las enmiendas, de que cualquier ciudadano norteamericano pueda comprar armas de fuego de forma restrictiva, o sea, sin que exista la restricción. Y a su vez el gobierno mexicano señala, como bien lo comentó Jonathan Lobo, ¿no? No puede ser posible que se siga pensando que el tráfico de drogas, el tráfico de indocumentados y todas las problemáticas que existen en los Estados Unidos no va de la mano con el hecho de que los carteles sean poderosos por comprar armas de los Estados Unidos y que las armerías norteamericanas sean quienes las provean. ¿Por qué señala que son quienes las proveen? Porque es imposible, si ya se tiene conocimiento de dónde se compra el arma, quién fue quien la vendió y que terminó en manos de forma legal comprada en Estados Unidos y que llegó de forma ilegal a México y que tiene que ver con ciertos subdistribuidores de cierto tipo de armas, los cuales no generan o las investigaciones ni las previsiones, pues obviamente eso fomenta también que los grupos criminales sigan teniendo ese poder. Me parece que tenemos una Suprema Corte de los Estados Unidos que ha apoyado en todo momento los derechos de los norteamericanos. Me parece complicado el hecho de que México pueda ganar y que se le pueda conceder, ¿no? Esta demanda. Recuerda que llegó a la Suprema Corte, pero para el hecho de que pueda continuar la demanda desahogándose en un juzgado federal en los Estados Unidos. Esto es como cuando se promueve una apelación y posteriormente un recurso de revisión en México, es lo mismo que está sucediendo en los Estados Unidos. La Suprema Corte lo que va a resolver es sobre si tiene derecho el gobierno mexicano de demandar a estas armadoras en específico, toda vez que 2 de estas 7 armadoras que se demandaron, sí procedió la demanda y se sigue continuando con el cauce legal de la misma. César, ya la demanda está, como bien lo platicas, como bien nos lo dices, en el cauce jurídico, en el cauce legal, está en la Suprema Corte, en la máxima corte de Estados Unidos. Ahora bien, estamos a unos días de que llegue Donald Trump a la presidencia estadounidense. Entiendo que él es parte del Ejecutivo, pero ¿habría una vinculación política respecto a lo que podríamos ver en el fallo que tome eventualmente la Corte, una Corte de tendencia muy conservadora, como tú muy bien señalas? Me parece que sí puede tener que ver. Hay que recordar que la mayoría de estos ministros en su momento fueron apoyados por Donald Trump. Y es algo que los demócratas estuvieron quejando continuamente porque decían que no era posible que se pudiera tener este tipo de ministros en los Estados Unidos y que de alguna forma, recordemos que hasta Joe Biden señaló que no deberían de ser propuestos por el Ejecutivo, sino que a lo mejor podría suceder como sucede con los jueces locales en los Estados Unidos y como sucederá ahora en México, que fueran votados por las personas. No va a suceder en un tiempo corto esa situación, pero sí la crítica que existe, porque los gobiernos demócratas decían, incluso sobre este tema en específico, que no habían podido avanzar en contra de las armadoras porque la misma Suprema Corte, ¿no? Y los ministros apoyaban a las armadoras. Y hay que recordar que en los Estados Unidos, la mayoría en este caso, que es un gobierno bipartidista, hay 2 partidos, pues obviamente el gobierno no les da dinero para que puedan ellos llevar a cabo elecciones, contrario a lo que sucede en México, y obviamente hay donantes. Y muchos de estos donantes, no grandes donantes, son estas armadoras de armas de fuego que generalmente apoyan al Partido Republicano. Entonces, legalmente creo que hay posibilidad de que a México se le dé la oportunidad de continuar con esta demanda, pero me parece que hay riesgos incluso muy altos que podrían afectar a la
economía de estas armadoras. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionan, si procediera la demanda del gobierno mexicano, ¿te imaginas cuántas demandas internacionales e incluso internas en los Estados Unidos podrían llegar a suceder? Porque habría un nuevo panorama del que existe en este momento. En este momento en Estados Unidos nadie puede demandar. ¿Por qué? Porque ya existen resoluciones firmes que así lo determinaron. Pero si se le concediera al gobierno mexicano y llegáramos a tener éxito, se podría abrir en cadena una serie de demandas de diferentes países en contra de estas armadoras en los Estados Unidos. César, ahí queda el antecedente de que el gobierno mexicano dio la batalla, pero como bien nos lo planteas, hay una serie de elementos políticos y económicos que pintan la batalla muy cuesta arriba. Particularmente hay que recordar, muchos de estas empresas son donantes, grandes donantes del Partido Republicano. Se ve ahí complicado. César Gutiérrez Pliego, gracias por estar con nosotros esta noche en M19H. Que tengas buena noche. Igualmente, Víctor Hugo Paz, buenas noches. Hasta luego.